Mira la enseñanza de hoy, Espíritu de Dios, acompáñanos y permítenos, Señor, hablar las cosas que sean, Señor, para edificación y sanidad. No me voy a atrever, Señor, a decir que tú me dijiste. Solo tomé tu palabra. Ya tú dijiste allí, yo tomé tu palabra y vamos a hablar de lo que tú dijiste a través de tus profetas. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Trabaja en nuestros corazones. Yo sé que hay necesidades aquí de diferentes tipos. Señor, suple esas necesidades. Y de no suplirlas, Señor, danos las fuerzas para seguir enfrentándolas. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Hay una cosa que a mí me llena de alegría aquí. Aquí tenemos una gama de predicadores y todos son diferentes. Cada uno tiene su propio estilo. Y eso es lindo. Eso es lindo. Marte tiene un estilo de enseñar y predicar. Damari tiene su estilo. Cada uno tiene un estilo. Y aquello que no ha predicado todavía, Dios le va a imprimir un estilo. Entonces, el hecho de que podamos ser diferentes no le quita la naturaleza que el mensaje de Dios trae. Si lee a Pablo y lee a Lucas, son dos estilos totalmente distintos. Si lee a Isaías y se lee a Amós, va a encontrar una diferencia abismal. Amós le decía a los reyes bueyes de Basán, le decía animales. Cuando le habló a los reyes. Pero un Lucas que le dice a quien le escribe, oh excelentísimo Teófilo, y lo engalana con un montón de palabras preciosas. Pero si es Amós que le habla, o sea, cada uno va a tener. Entonces, vamos a ver qué Dios nos tiene para el día de hoy. El barbecho para Dios. ¿Quiénes conocen este término? A ver si funciona. Sí, ya, trabajó. Ok. Quiero comenzar preguntando. Hábleme alguien del barbecho. Dígame. Según entiendo, es un espacio que se da entre cosecha y cosecha para que la tierra recupere sus ingredientes, sus elementos para volver a sembrar nuevamente. Listo. Eso previene de llorar. Sí. Aunque el profeta que utiliza esta palabra van a encontrar en diferentes lugares de la Biblia. Pero el profeta que la usa, el que voy a usar hoy, en la aplicación para la vida del pueblo, él hace lo opuesto. Él quiere que se aplique lo opuesto. Y es lo que queremos que Dios haga hoy con nosotros hoy aquí. Y es que tomemos de manera personal la moraleja del profeta con relación al barbecho. ¿Sí? Siempre he dicho, y lo voy a repetir toda mi vida, una de las bases que nosotros tenemos como iglesia es la educación, es la enseñanza. Si yo desconozco, por ejemplo, para yo saber lo que es el barbecho, número uno, tengo que ser campesino, agricultor, o número dos, leerlo y estudiarlo. Pero si yo no conozco qué es lo que hay detrás del barbecho, y aquí me está diciendo que barbecho para Dios. Si no sé lo que es el barbecho, como definió el hombre aquí ahora, no voy a entender qué es lo que el profeta quiere decirnos, o qué es lo que Dios quiso decirle al pueblo a través del profeta. Entonces, para yo conocer eso, número uno, tengo que estudiar al profeta primero, saber quién es, y luego irme al punto en donde estoy y seguir el hilo de pensamiento del profeta por donde Dios lo llevó, para yo poder atrapar cuál es la enseñanza. Si no, voy a leer 40,000 veces esto y me va a dar sueño, me va a dar de todo, pero no voy a entender nada. Entonces, vamos a tratar de describir un poquito el asunto del barbecho, ¿sí? Aunque está muy completa la definición que nos dio el colombiano.
¿sí? Yo sé que hay otras personas que conocen, algunos vieron el tema e investigaron, y eso me gusta, por eso me gusta enviar los temas, que alguna gente se motiva, y ya vienen con una premisa de lo que vamos a hablar, y eso es bueno. Eso es bueno. Vamos a ver el primer texto bíblico que está en Oseas, capítulo 10, y vamos a leer con mucho cuidado este texto. Van a encontrar que hay como 2 o 3 errores que cometí por ahí, que ustedes lo arreglan en su mente. ¿Ok? Este primer texto, en el libro de Oseas, Oseas era un tanto, él era campesino también, igual que el profeta Amós, eran profetas campesinos. Su mundo era el campo, era la agricultura, era la ganadería, ese era su mundo, aunque Oseas tenía otras particularidades bien interesantes. Y aquí yo estoy utilizando la Reina Valera versión 1960, es la que más me acomoda. Aquí dice este texto: Israel es una frondosa viña. ¿Dónde están las viñas? ¿Qué es una viña? Es el campo donde están las uvas sembradas. O sea, noten que ya estamos comenzando a hablar del campo. Por eso es que el hombre habla de barbecho. ¿Ok? Israel es una frondosa viña. Está diciendo que Israel en ese momento era una viña muy productiva de uvas. Él comienza engalanando todo esto. Y sigue diciendo que da abundante fruto para sí mismo. O sea que Israel tenía abundancia. Es lo que está diciendo aquí. Propiamente no se está aplicando a que tenía muchas uvas. Lo que está tratando de decir que Israel estaba en momentos de abundancia en el país. Estaban bien plantados económicamente. Y sigue diciendo: conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Síganme con cuidado en esta lectura. Israel es una viña frondosa que da abundante fruto a sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Ya como que el profeta está comenzando a meterse en un terreno rojo. Porque él comienza aquí engalanando a Israel y hablando bien, viven bien, tienen abundancia, pero aquí está comenzando a meter puntos negros dentro de su mensaje. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Y esto está muy malo ahí. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. No se asusten, que después se pone bonito. El siguiente versículo, quise poner en rojo, dice: desde los días de Gabad has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla de Gabad contra los inicuos. Los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada que le gusta brillar, mas yo pasaré sobre su lozana. Servís y voy a hacer y haré llevar yugo a Efraín, hará Judá
quebrará sus terrenos. Jacob quebrará sus terrenos. Jacob. El siguiente dice, el 12, y es donde nos vamos a quedar. Sembrad para vosotros, sigue diciendo el profeta al pueblo, sembrad para vosotros justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Cómo podríamos encajar con ese mensaje? ¿Cómo yo podría encajar mi vida, meter mi vida ahí, en ese mensaje de Osea, para aplicarlo en mi vida? ¿Cómo? Entendiendo el mensaje que Dios está dando a Israel, entendiendo el hilo del pensamiento que lleva el profeta. Si no puedo seguir el hilo, que por eso siempre hablamos, el pastor Martia que habla mucho sobre esto, en la escuela que tenemos, no extraer un texto bíblico, como en este caso, a mí me interesa el grosor del versículo 12. Yo no puedo tomar ese versículo 12, sacarlo de su contexto y comenzar a predicar una hora sobre ese texto sin tomar en cuenta lo que el profeta dijo anteriormente, porque todo es un hilo, es una conversación. Hay una razón por la cual llegó al 12, y después del 12 hay otras razones que van a fortalecer el mensaje. Entonces es interesante tomar todo el contexto para poder aplicar correctamente el mensaje. Por eso tenemos por ahí tantas predicaciones y hasta falsas doctrinas, porque tomamos un texto, lo sacamos de su contexto y lo interpretamos solo. Verás tu error. Hay que tomar todo el contexto, porque si no yo voy a estar aplicando un mensaje que va a estar divorciado de lo que Dios quiso enseñar. Amén. Eso es bien interesante. Amén. Vamos a ver, y estoy dando todas estas explicaciones para que entremos en los puntos de moraleja que nos van a tocar hoy. Ayer este texto eso trabajó mucho en mi vida, y quizás comencé a reflexionar y a buscar áreas de mi vida que estaban en barbecho. El mensaje aquí del profeta con relación al barbecho es opuesto a lo que el agricultor hacía. El mensaje es opuesto, que por eso es que a veces es complicado como atrapar en este caso el mensaje, porque van a ver a continuación que es opuesto. ¿Ok? Gracias a la definición de mi hermano colombiano, vamos a aclarar un poquito más, ¿sí?, el asunto del barbecho. Definición etimológica de esta rara palabra, ¿ok? Es un sustantivo masculino. Este vocablo se relaciona y se refiere a una tierra cultivable. Una tierra que es cultivable, pero que no se puede sembrar en ella. Es la acción o el acto de barbechar o de arar la tierra, preparar la tierra, ararla, pero no sembrar. Dejarla por 2 ciclos que para los judíos eran 2 años. Un ciclo era 1 año en agricultura. Pero por lo menos la dejaban 2 años sin sembrar nada en ella. O sea, la araban, la preparaban, pero no sembraban durante 2 años. Eso era el barbecho. Preparar la tierra, pero no sembrar. ¿Se están conectando con lo que el profeta está diciendo al principio? Israel está muy gordo, están en abundancia, y la abundancia los ha llevado a construir altares, pero altares de ídolos. O sea, había tanta abundancia que se olvidaron de Dios.
Vamos a ver si nos vamos metiendo en lo que el profeta quiere decirnos acerca del barbecho personal. Ok. Hay una nota aquí que dice que es hacer pedazo el suelo arado para después sembrarla. El barbecho, como también nos decía el colombiano, es específicamente eso. Es como que en su casa usted tiene un poquito de terreno en la casa, usted la prepara, pero eso se hace siempre cuando son tierras que han venido siendo cultivadas durante varios años. Habían leyes específicas en Levítico y Deuteronomio de que no se podían sembrar por más de 7 años. Los 7 años había que dejar descansar la tierra. Los que son campesinos saben lo que es eso. Entonces el barbecho tiene que ver con eso, pero es opuesto. El barbecho es preparar la tierra y dejarla 2 años sin cultivar. Lista. ¿Para qué? Vamos a ver para qué se hacía. Dice aquí, por ejemplo, este campesino está haciendo barbecho, la está preparando, no para sembrarla, sino para dejarla un tiempo en reposo. ¿Qué sucede cuando hacen eso? 2 años, por ejemplo, sin sembrar, ya lista, arada, preparada para sembrar, pero esperar 2 años, lo hacían para eso. Dice aquí que se denomina barbecho, va a haber mucha repetición aquí, a la tierra que no se siembra durante uno o varios ciclos vegetativos con el propósito de que la tierra recupere los minerales, humedad y nutrientes necesarios. Cuando la tierra en ese periodo que usted la dejó lista en barbecho durante 2 años, que en 2 años usted viene con su semilla, va a encontrar un terreno ya homogenizado, va a encontrar un terreno ya cargado con suficiente oxígeno, cargado con suficientes minerales y cargado con los nutrientes que necesita esa tierra. Y cuando usted mete esa semilla ahí, va a producir. Va a haber un buen producto. Y es lo que el profeta está diciendo. Israel tiene una viña frondosa, le produjo mucho, hicieron un buen barbecho, luego sembraron y se enriquecieron. Pero la riqueza lo fue apartando. Se olvidaron de Dios. Es el mensaje del profeta. Ahora bien, vamos a ir ahora detallando algunos aspectos interesantes aquí. Ya que está el tiempo de la cosecha, aquí estábamos en barbecho. Esto duró 2 años. A los 2 años sembraron. Ahora aquí se está descosechando. Quise usar esas fotos para ilustrar. Ya aquí están cosechando. ¿Por qué? Porque hubo un buen tiempo de barbecho. O sea, se le dio reposo, descanso a esa tierra para que adquiriera los nutrientes que ella necesitaba. ¿Cuál es el tema? El profeta está llamando al pueblo a que también haga barbecho para Dios. Pero donde él no quiere llevar es al opuesto a lo que hace el campesino. Ese es el mensaje de Oseas en este caso. ¿Cómo conseguimos eso? Vamos a ver. En el barbecho para Dios, voy a repetir esto. El barbecho era preparar la tierra y dejarla durante un tiempo sin cultivar, para que ella se recupere y luego sembrar. Pero vamos a hablar ahora de ciertas áreas de nuestras vidas que han estado en barbecho. Cuando se realiza la acción del barbecho, se supone que el campesino y el agricultor debe tener las semillas adecuadas antes de. Y aquí el profeta está espiritualizando todo esto para llevarnos a una reflexión con relación a mi relación con Dios. Recuerden que en el principio el profeta dice: Israel estaba en abundancia, sus cosechas eran abundantes, había mucho allí. Hicieron buen barbecho y como hubo buen barbecho, hubo buena cosecha. Y si hubo buena cosecha, hubo riqueza en todo el país. ¿Por qué? Porque había buena agricultura.
Si hay buena agricultura, hay suficiente para alimentar el país y para venderle a otros países, y eso entonces aumenta las riquezas de la nación cuando podemos vender a otros, pero teniendo ya para suplir a la población nacional. En este caso, el profeta nos quiere llevar a que en nuestras vidas voy un poquito atrás. El tipo de barbecho no se puede meter semilla allí porque entonces no va a tener el resultado que busca. Y cuando llega el momento, entonces se buscan las semillas y se plantan. La semilla que Dios ha utilizado para sembrarla en el terreno de nuestra vida es su palabra. Si no, busquemos a Jesús cuando nos habla del labrador, que es esto mismo que está haciendo el profeta aquí. Es lo mismo. E incluso Jesús ilustra en la parábola del sembrador. Hubo una semilla que cayó en buena tierra. Hubo otra, la que cayó en buena tierra es porque hubo un buen barbecho. La que cayó en mala tierra no hubo preparación y no había un buen barbecho. Entonces, el profeta está llevando paso a paso al pueblo al entendimiento de que ellos habían tenido o tenían áreas de sus vidas en barbecho. Recuerden que le dije que el profeta va a hacer lo contrario a lo que es el barbecho, para la aplicación moral y espiritual del pueblo. ¿Ok? Él aquí entonces nos va a llevar en dirección a los barbechos que hemos tenido o tenemos en nuestras vidas sin la semilla de la palabra de Dios. Un barbecho sin semilla, ¿qué es? Es un terreno perdido. Necesita la semilla. Vamos a ver, para no adelantarme. El primero aquí me dice, por ejemplo, que los barbechos son áreas de nuestra vida que no han sido tocadas, trabajadas ni cultivadas por Dios. Aquí vamos a entrar en problemas ahora, que yo me metí en problemas anoche con eso. Eso me hizo a mí comenzar a buscar los barbechos que habían en mi vida, que no habían sido cultivados con la semilla de Dios. ¿Me están agarrando? El barbecho es bueno para una buena cosecha, pero el barbecho en términos espirituales que el profeta está aquí confrontando al pueblo no es el del agricultor. Aquí está hablando que son áreas de nuestra vida que no han sido tocadas, trabajadas, ni cultivadas por Dios, porque no se lo hemos permitido. Yo encontré algunas áreas en mi vida que, oye Señor, y le dije, Señor, gracias por este bendito profeta. Y en un momento dado me quedé como casi dormido en el computador preparando esto. Si alguien me hubiera observado, mi esposa que a veces va y me despierta, no estaba dormido. Eso comenzó a trabajar en mi vida. Y comencé a pensar en eso. ¿Cuáles áreas yo no he permitido? ¿Cuáles áreas están en barbecho en mi vida? Que yo no he permitido que Dios plante su semilla para ayudarme a desarrollarme. Yo no sé cuáles serán sus áreas en barbecho. Yo conozco las mías. Y anoche descubrí dos. El profeta me ayudó a encontrar dos en mi vida. Puede ser un montón. En términos espirituales, los barbechos son áreas que las tenemos en receso, sin sembrarle nada. Áreas que no hemos permitido que Dios siembre la semilla de su palabra. Y a veces trata de sembrarla, pero el terreno a veces no está bien todavía. Y vienen
los pájaros y las comen. Y vienen los pájaros del enemigo, se las comen. Y seguimos como un terreno infértil. Siguiente. También pueden ser áreas separadas, ajenas a la vida de Dios. Miren, por favor, llévense eso en su alma. Una vez me dijo alguien que yo estaba intentando hacer un negocio con él. Era un árabe. Soy diseñador gráfico. Y yo dejaba mi tarjeta en diferentes sitios. Yo trabajaba en casa. Y un muchacho puertorriqueño trabajaba para un árabe que tenía un montón de empresas, un tipo millonario. Fueron a Congress, me encontré con ellos una mañana a las 11 y me dice, él es mi jefe, él tiene más de 60 edificios entre New York, Boston, Connecticut y diferentes tipos de negocios, y él necesita un diseñador gráfico y yo encontré esta tarjeta en una bodega. Le dije, sí, yo puedo trabajar para ustedes. Y me tentó lo que me ofrecieron allí. De que me tentó. Y me dice, ok, este hombre necesita un diseñador gráfico que solo trabaje para él. Él no quiere que tú trabajes para nadie. Está buscando a alguien que trabaje solo para él. Él te va a pagar lo que tenga que pagarte para que tú trabajes para tus empresas. Y yo, sí. Yo dije, hasta medio contento, gracias a Dios, voy a tener una entrada fija. Y me sentí contento. Y hablando me dice el indio, el árabe, que cuánto yo necesitaba. Y seguido sacó un fajo de dinero de un maletín. Me dijo, yo te puedo dejar un adelanto para que comience a trabajar. Y le dije, no, un momentito. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, artes gráficas, necesitamos gráficos para diferentes empresas que tenemos. Digo, sí, pero ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tipo de empresa es? Entonces el muchacho me dice, bueno, él tiene 14 clubs. Y las vedettes y bailarinas exóticas que vienen, él siempre está haciendo banner, póster, flyer, y él quiere que tú te encargues de hacerle todo eso. Que ahí me enseñó un álbum que yo hasta un momento la puse así. Mujeres con lo más sagrado que Dios le dio. Entonces yo le dije, no, espérate. Yo no puedo trabajar eso. Yo no puedo ganarme esa plata. Y él sabía que era una iglesia, sabía que yo era pastor. Me dice, no, pero usted puede separar, porque este es su trabajo, esto es lo que usted hace. Aquí es la iglesia, pero esto es lo que usted hace. Le dije, no, es que yo no puedo separar lo que hago de lo que soy. Ahora, que me tentó, sí, porque era una plata que me va a llegar fácil sentado en mi casa, trabajando, sin jefe, sin horarios. Pero, ¿qué tal, Roger, si tú vas conmigo en el carro, vamos por ahí a comer un chino por ahí? Y hay una valla ahí con una mujer. Digo, Roger, esos artes los hago yo. ¿Cómo presumo de mi arte? Roger me va a mirar, pastor, ¿qué pasó ahí? Entonces, hay áreas que tenemos en barbecho, hay gente que dice, no, esto es mi negocio y el evangelio es otra cosa. ¡No! Tengo que ser el mismo donde quiera que esté. Amén. Tengo que presentarme como soy, con lo que hago. No puedo ser cristiano aquí el domingo y traerles una palabra y afuera en mi trabajo utilizar la mentira como una herramienta de trabajo para poder venderle una mercancía así. No. Esas son áreas de barbecho que no dejamos que Dios entre y siembre su semilla.
Y su semilla es su palabra, y su palabra son sus principios que nos plantean, nos dicen cómo vivir. A veces, tanto los dominicanos, boricua y casi todos, a veces nos jactamos de unas cosas que no son más que barbechos, que no hemos permitido que Dios siembre allí su semilla. Y si no la siembra, no hay principio. Me perdonan los puertorriqueños, una palabra a los boricuas. A veces dicen, no, porque yo soy un tú. Y yo le digo las cosas a la gente en su cara, no hay que tener cuidado. Hay verdades que pueden matar una familia. Hay verdades que destruyen un ministerio. Hay verdades que destrozan una sociedad. Y son verdades. Son verdades. Esas verdades hay que buscar el momento adecuado, la persona adecuada y el sentido adecuado para hacerlo. No es que no se diga. Entonces cuando yo digo las cosas como me salen, hay un barbecho que tiene que venir una semilla de Dios sembrarse. Pablo dice, si yo comer carne, Pablo era un carnívoro. Pablo andaba comiendo en todas esas freidurías que habían en Corintios. Sí, Pablo era un comelón de verduras y esas cosas. Y él decía, a mí qué me importa que sacrifique a Dios, eso yo me lo como, eso no me hace nada a mí. Entonces él decía, bueno, si entonces a mi hermano Juan le es ocasión de caer en pecado porque me está viendo comiendo carne, pues tú me la como. Ahí cayó una semilla en ese barbecho. Ahí cayó un principio divino. No, que al tomarme una cerveza eso no es nada. Quizás no va a pecar, pero le va a arrancar el cerebro a otro que no acepta eso por ahí. Entonces hace falta entonces en ese barbecho. Esas son cosas que las tenemos ahí, pero tenemos que dejar que Dios venga en ese barbecho que tenemos oculto allí, que no lo hemos cultivado con ningún tipo de semilla. Hay que dejar que Dios venga y siembre su semilla de su palabra, y eso nos moldea, eso nos va formando el carácter como individuo, como cristiano, como persona. Vamos a ver. Aquí me dice que también sembrar en alas de la palabra del amor de Dios en ese terreno que hemos tenido en barbecho. Como seres humanos hay muchas áreas de nuestras vidas que están como el barbecho, que no se le ha sembrado nada. Y son áreas que ni siquiera a Dios se las hemos entregado para que Él siembre su semilla. Y cuando hablamos de su semilla es su palabra, y su palabra trae principios. Y esos principios son los que deben gobernar mis acciones, mi hablar, mi decir, mi ejecutar. Tengo siempre que pensar en el otro. Corintios 13, 1 de Corintios 13. El amor todo lo puede. El amor todo lo cree. El amor todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. El amor no tiene envidia. El amor, el amor, el amor. Y si hago que el mundo se vire patas arriba y no tengo amor, si mato el hambre de los 42.000 niños que mueren en África cada año porque no tienen un pedazo de pan, si mitigo esa hambre, si no tengo amor, le quité el hambre a los muchachos, pero para mi vida es basura. Eso es lo que dice ahí, no me sirve para nada. Entonces, necesitamos que en esos barbechos que tenemos reservados en nuestras vidas, que yo no lo conozco, ustedes no conocen los míos, pero ustedes y Dios saben cuál es ese barbecho en donde no hemos permitido que Dios deje caer su semilla como un principio para transformar mi vida y mi comportamiento con los demás. Siempre los principios bíblicos van a tener que ver con otro. Siempre. No puede separar su comportamiento de los demás. No puede hacerlo. Siempre hacemos y trabajamos para otros. Dice también que el amor no hace nada indebido. Y si el amor no hace nada indebido,
Entonces, ¿por qué yo tengo que ser? Porque supe la verdad de alguien. Se lo voy a explicar de otra forma. Una vez pregunté en la universidad qué entendían en ese momento los alumnos sobre difamación. Todo el mundo comenzó a dar opinión sobre la difamación. Bueno, difamación es cuando yo calumnio a alguien, difamación, y todo se basó en calumnia. Y no. Las difamaciones más diabólicas que pueden haber, ¿saben cuáles son? Con las verdades. Son las más destructivas. Difamación con verdades. Difamación con verdades. ¿Verdad que está raro? No siempre es saludable enrostrarle la verdad a alguien en un momento inadecuado y con un método inadecuado. No siempre. Una verdad mal manejada destruye países incluso. Por ejemplo, Juancito, para no poner un ejemplo con ustedes, es mi amigo y es pastor, igual que yo. Dios lo llamó en su momento, a mí en mi momento. Pero Juancito comete un error. Cayó en pecado con la secretaria de la iglesia. Y eso es una verdad. Ahora, que yo tome esa información que Juancito me dio porque confió en mí y yo me vaya a Facebook. Increíble noticia le tengo a todo el pueblo de Dios. Juancito, el gran pastor de la ciudad, el teólogo, el doctor en teología con maestría, Juancito, el pastor de la iglesia más grande de nuestra ciudad, acaba de caer en adulterio con fulano de tal. ¡Bum! Dígame, ¿qué de saludable tiene eso? Juancito puede irse a la corte y seguro que va a ganar la demanda y demandarlo por difamación. La difamación toma verdades o mentiras para dañar segundas y terceras personas. Por eso es que la Biblia nos habla de la murmuración como pecaminosa. La crítica no. La murmuración siempre trae el objetivo de dañar segunda o terceras personas. Pero si yo me siento con Juancito, ok, cometiste ese error y me meto en su vida para ayudarlo, ahí parece entonces que cayó la semilla del amor en ese barbecho y entendió el principio del amor. Ahora, ¿no le vamos a decir la verdad de la gente? Sí se la podemos decir adecuadamente. Estamos casi terminando. Moisés cometió varios errores feos cometió Moisés. E incluso le cayeron encima hasta por la mujer con la que se casó, que es una mujer de Cus, africana. Se cree que no era blanquita, la esposa de Moisés. Era una morenita como esa Silvia. Esa morena me encanta. Y le cayeron todo el pueblo encima a Moisés por la mujer que buscó. Dios no dijo nada. En una ocasión hubo un grupo allí que se levantaron, que creo que hoy mencionamos eso por ahí, y vinieron donde Moisés: mira, Moisés, está pasando esto y esto y esto, tú estás actuando mal, tan. Y Moisés sí había unas cosas que no estaban bien. Ahora, ¿qué hizo esa gente? Había un barbecho allí, pero no había caído la semilla del amor y la prudencia de Dios en ese barbecho. Confrontaron a Moisés, le levantaron todo el pueblo a Moisés. Y había verdades, pero le pusieron el pueblo en contra a Moisés.
Pero el punto que me encanta aquí es, ¿saben cuál es? Hay un hombre que ni siquiera era hebreo. Era un pagano. El papá de la esposa de él. Que posiblemente llegó a sacrificar sus hijos a Moloch, al dios Moloch. Porque esa gente hacía eso. Un hombre pagano. No conocía a Dios. Ese pagano se acercó a Moisés, lo sentó, no sé si tiene en la oficina, se sentó, mira, Moisés, tú eres un gran tipo, tú tienes una gran labor, pero yo creo que en la administración tú tienes que hacer unos cambios, tú tienes que hacer esto y esto, tú no vas a poder con todo este pueblo, tú no vas a poder. Y Moisés comenzó el ministerio a los 80 años, tú no vas a poder, Moisés, ya estás un viejo. ¿Por qué tú no haces esto? Tú delegas autoridad en ancianos, en personas, que a veces lo que hacemos en la iglesia, delegamos autoridad en otros para que dirijan el departamento y le echen ganas en esas áreas. ¿Por qué? Porque Moisés no podía estar en todo el sancocho. Y le dijo, divide, toma ancianos, gente de respeto, y colócalo en posiciones, delega autoridad, y lo que ellos no puedan resolver, que te lo traigan a ti. Marte, ese barbecho de ese hombre recibió la semilla de prudencia. Un pagano. No tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Un hombre idólatra. Le dio un consejo a Moisés, pero él hizo lo correcto. Se fue donde Moisés y habló. ¿Qué pasó? Moisés aplicó el consejo. Y le fue bien a Moisés. Una vez me dijo alguien, no, pero eso fue el diablo, porque ese hombre era un pagano. Digo, tranquilo, es que Dios, si tiene que usar demonios, lo va a utilizar también. Como un instrumento para su pueblo, ¿por qué no? Dios es el jefe. Y entonces, pero esto aquí me da a mí una señal muy poderosa de que hubo un barbecho en este hombre que aunque no era del pueblo de Dios, recibió una buena semilla. Y así en nuestras vidas, comenzando conmigo, tenemos áreas en barbecho que no hemos permitido que Dios las trabaje. Y eso no quiere decir que somos malos, no quiere decir que no somos cristianos, no quiere decir que estamos perdidos. No, ese no es el punto. Es como, yo he visto ya algunas camisetas por ahí, ustedes la han visto, que dice, como que dice, todavía estoy en construcción. O sea, no somos perfectos. No somos perfectos. Entonces hay áreas que debemos procurar, chequear que no estén en barbecho. Y si están en barbecho, procurar que Dios siembre su semilla. Y si el barbecho está bien hecho y Dios siembra su semilla, van a haber frutos. Y que no nos pase como Israel, que tuvo buenos barbechos, buenos tiempos, buena semilla, pero entonces se enloquecieron y se apartaron de Dios por la abundancia que tenían. Estamos concluyendo. Le estoy dejando las citas bíblicas en todo esto aquí. ¿Ok? Vamos a quedar aquí en Lucas 8:11, que nos habla de la semilla de su palabra. Y de esa es la semilla que está hablando, o sea, la semilla de la palabra de Dios en el pueblo, que no supieron ponerla, no permitieron que Dios entrara a su barbecho y sembrara su semilla. ¿Ok? Aquí dice, hagamos para nosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Dios, entregarles a Dios nuestras áreas vacías. Recuerden que los barbechos siempre están vacíos, no tienen semilla. Esta predicación iba a ser para dos semanas más adelante. Yo quise que la trajéramos hoy. Buscar esas áreas que están vacías en nuestras vidas, que están en barbecho, y no sembrar cualquier semilla allí. No sembrar la semilla de la discordia que pueda traerle a alguien, sino sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y cuando eso germine, va a producir algo bueno. Porque un principio divino, un principio de Dios, jamás va a dañar a nadie, sí va a corregir. Aunque también Dios sabe darnos palabras duras y fuertes,
puede ser también a través de un predicador que nos traiga una palabra fuerte. Y si es el momento adecuado, pues va a germinar, va a trabajar. Quiero dejarlo con esta anécdota. Es muy vieja, pero está entre algunos libros históricos. Es una anécdota real de alguien y un filósofo la tomó. Y a mí me gustó mucho para yo ponerle un broche a la enseñanza sobre el barbecho hoy. Por ejemplo, este señor se llamaba Nasruddin. Nasruddin en un momento dado perdió sus llaves. Y él está buscando sus llaves. Ya tenía horas buscando sus llaves y no la encontraba. Se acerca alguien a Nasruddin y le dice: ¿qué buscas? Yo resumí un poquito eso. Busco mis llaves, se me perdieron mis llaves. Y él le dice: pero ¿por qué solo está buscando aquí? Y le dice: porque aquí es donde hay luz. Por eso busco aquí donde hay luz. Entonces el amigo le sugiere algo y le dice: pero ok, es cómodo buscar aquí donde hay luz. ¿Y por qué no busca donde no hay luz? Porque es posible la llave esté donde no hay luz. Posiblemente la llave se metió por debajo de un lugar que la luz no llega y no la podía ver. ¿Cuál es la moraleja del barbecho con esto? Las partes no agradables de nuestras vidas, la parte no agradable de mi vida, la parte no agradable de cualquier ser humano, la parte no agradable, la parte, voy a usar una palabra dominicana, la parte malvada de mi vida como ser humano, la parte desagradable de mi vida, la parte mala de mi vida, no la de ustedes, hablando de la mía. La parte grosera de mi vida, la parte dañina de mi vida, la mantenemos en la oscuridad. Que nadie las vea. Allí no llega la luz. El que hace cosas extrañas siempre trata de hacerlo en la oscuridad. Y oscuridad no es simplemente que no haya luz, es hacer donde nadie me vea, ocultar. La oscuridad es sinónimo de ocultar cosas. ¿Sabrá Dios cuántas cosas les oculto a ustedes? Ustedes no, yo sí. ¿Cuántas cosas raras hay en la oscuridad de mi vida? Ustedes no. Si no, pregúntenle a Pablo, que dijo: miserable de mí. Las cosas buenas que quiero hacer no hago, y las malas, esas hago. ¿Cuál es la invitación aquí de Nasruddin, de su amigo? A que no solo busquemos donde está la luz, donde hay luz ya todo el mundo está viendo lo que hay. Vamos a buscar en la oscuridad de nuestra vida. Por eso digo, busca en la oscuridad de quizá la llave está ahí. Si vamos a buscar barbechos sin semillas en nuestras vidas, no vayamos a las partes claras, vamos a las partes oscuras de nuestras propias vidas. Yo no sé hasta dónde esto se puede trabajar. El trabajo de todo pastor, de todo líder que tiene un grupo, es tratar de que las personas que están bajo su responsabilidad mantengan sanidad espiritual y moral delante de Dios. Por eso tenemos las escrituras, y eso era lo que estaba pasando aquí en el tiempo de Oseas. Queremos encontrar esas partes que todavía no hemos permitido que Dios siembre su semilla, porque
que la tenemos en barbecho oculto y no ha caído la semilla de Dios porque no se lo hemos permitido, ¿cómo yo voy a encontrar esos barbechos? Buscando en la oscuridad de mi vida, no en lo que todo el mundo está viendo de mí. En las redes sociales ponemos lo que yo quiero que la gente sepa de mí. Jamás voy a poner lo que yo no quiero que sepan de mí. Eso es oscuridad. Jamás usted va a ver ahí, a menos que no sea una confesión de alguien, y para hacerlo no será el mejor lugar tampoco, publicar sus intimidades. Siempre lo que pongo en las redes es lo que yo quiero que ustedes sepan. Ojalá tú vas a ver en las redes de mí lo que yo quiero que tú sepas de mí. Pero el sancocho prieto que tengo por ahí, yo no te lo voy a dar. Lo investigo. Pastor, eso es bíblico. Vamos a buscar un personaje bíblico para que vean. Como todos tenían un barbecho en la oscuridad. Natrudín, no busque donde hay luz, vete donde está la oscuridad, porque posiblemente las llaves están en la parte oscura. Y las partes oscuras de nuestras vidas son las más peligrosas. Comenzando con yo. Tenemos áreas oscuras que están en barbecho y necesitan que dejemos que la semilla de Dios caiga, venga con un principio que me va a sanar primero a mí y después no le voy a hacer daño a mi prójimo. Porque el principio es para mí, pero es para aplicarlo con mi prójimo, porque si me lo aplico a mí mismo no funciona. ¿Cómo sabemos que una persona es buena? ¿Cómo sabemos que una persona tiene un buen carácter? ¿Cómo sabemos que una persona es dadivosa? ¿Cómo sabemos que una persona tiene amor? ¿Cómo es que lo sabemos? Una persona que vive trancado sin salir de la casa en un cuarto oscuro, nadie lo conoce. A ese no sabemos qué es lo que tiene. ¿Cómo sabemos que una persona tiene amor, que tiene un buen carácter? Cuando lo vemos actuando con los demás. ¿Cómo sabemos que una persona está cargada del amor de Dios? Desde que dice Juan, el que dice que me conoce y no tiene amor para los demás. E incluso pone un ejemplo. Aquel que dice que tiene mi amor en su vida y ve a su hermano con necesidad, pudiendo ayudarlo, y se la niega. ¿Dónde está mi amor en él? Las cosas buenas de nuestras vidas y los principios sanos de nuestras vidas hay que exhibirlos. Si no lo exhibo, la gente no va a saber si soy bueno, malo, prieto, blanco. Hay que exhibirlo. Alguien dirá, pero pastor, la Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Son dos cosas diferentes estas. Son dos principios que se aplican en forma diferente. La gente ya afuera tiene que ver quién soy. Termino con esto. No estoy peleando. Por ahí hay un texto, Marte, que dice que la luz de Cristo nos ilumine. Y muchas veces se predica que la luz de Cristo me ilumine para que yo ilumine a otro y encuentre en el camino de salvación. No dice eso ese texto. Ese texto es una trampa. Si siguen leyendo el texto se van a dar cuenta que es una trampa. Una trampa linda. ¿Sabes qué es lo que el texto está diciendo? Que la luz de Cristo nos ilumine. Para que el mundo vea nuestras acciones. Si son buenas o son malas. Hay que exhibir los principios de Dios. La gente tiene que verlo. Como yo sé que Pedrito es bueno si no lo conozco y nunca lo he visto. Yo tengo que ver a Pedrito haciendo acciones saludables. Yo tengo que ver a Pedrito en un momento de ofensa a alguien contra él y decirle, me ofendiste, pero te amo.
Pero si yo veo un Pedrito que lo ofendieron, y dice, me está ofendiendo. Le rompo la cara. Yo cometí un error una vez. Más te veo preparando para que me ayude en una oración de ella. Una vez dije esto, yo trabajaba en una compañía que se llamaba Furgonera Dominicana. Yo era jefe de almacén. Y llegó un moreno de San Pedro de Macorís, grandote. Trabajamos juntos, sí. Y me dijo, quiero esto. Me pidió unas cosas ahí. Y yo, sí, ahora te la traigo. Le traje lo que me pidió, lo puse a firmar y se llevó las herramientas. Y el muchacho se devuelve. Y me dice, ¿usted es pastor? Digo, sí, soy pastor de la Asamblea de Dios. Y me dice, entonces, Pastor José, si yo le rompo la cara, ¿qué usted va a hacer? ¿Sí? Mi respuesta no fue buena. Había un mal hecho en mi vida ahí. Mi respuesta fue, bueno, yo no te recomiendo que lo haga. Esa fue mi respuesta. Entonces usted me... Y se fue con eso e hizo un reguero con eso. Yo no debí responder de esa manera. Yo no le mostré el principio divino que le dice, voltea la otra mejilla. No lo apliqué en ese momento. Le dije, no te lo recomiendo. Tenía que decir, si tú haces algo, yo voy a hacer algo. Mi respuesta no fue correcta. Debí buscar ese principio y meterlo en mi barbecho para ayudar a las respuestas a ese hombre. Y quizás hasta pude haber intentado ganarlo para Cristo Jesús. La justicia de Dios es muy diferente a la nuestra. La justicia del hombre me dice que si debo pagarte, y si no te pago, llévame a la corte. La justicia de Dios es rara. La justicia de Dios dice, si no puede, cancela y ten misericordia. ¿Verdad que es raro Dios? Ahora, con eso no quiero decir que nos vayamos a coger prestado y no pagar por él. Eso sería una fechoría, entonces. Sí. Ya. Entonces, mis amados, a mí me llamó mucho la atención esa parte del Nasrudín. Mandó al hombre a buscar en la oscuridad. Y en la oscuridad es donde vamos a encontrar todas aquellas cosas que a nosotros mismos nos desagradan. Es en la oscuridad de mi vida donde yo debo buscar aquellas cosas que pueden hacer daño al prójimo, que pueden dañarme a mí, que pueden dañar a mi familia. Los pecados más peligrosos son los pecados de la mente, porque nadie los ve. Cuando vayamos a buscar áreas en barbecho, sin semillas, vamos a la oscuridad de nuestras vidas. Y les aseguro, yo encontré bastante en la mía, ustedes yo no sé. Y creo que todavía tengo algunas. Pero el punto es que nos dediquemos a buscar esas áreas oscuras, esos barbechos, y a buscar la semilla de la palabra de Dios para sembrarla. Y luego después comer los frutos que va a dar. Porque van a ser frutos saludables para mí y para los demás. Bendiciones. Amén.